¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Saludos a los oyentes y una pequeñísima corrección. Sí. Soy psiquiatra especialista en neuropsiquiatría, no neurólogo. Bien, excelente, excelente. Muchas gracias por la corrección. Doctor, ¿cómo ha tomado la noticia del Gobierno Nacional de estas auditorías que se vienen realizando, que yo creo que nadie las va a rechazar, pero de, mientras tanto, ir suspendiendo ciertos programas? A ver, el ReproCan tuvo aristas conflictivas siempre por el modo en que se autorizaban los tratamientos. Es cierto que fue una iniciativa que buscó, y estaba bien en ese aspecto, digamos, abandonar la persecución que se hacía sobre gente que en definitiva estaba buscando un recurso adecuado para mejorar su salud. Pero también es cierto que hay que explicar, aunque sea antipático, que el cannabis no sirve para todo, ni para todo tipo de dolencia. Hay evidencias científicas muy sólidas en algunas patologías y en otras recién se está investigando. Entonces, cuando uno escucha estos anuncios, tiene que ir después a mirar la letra chica y ver cómo se va a hacer esto. Y es un mero recorte por el recorte mismo, no me parece para nada adecuado. Si es realmente una revisión de si se estaban autorizando tratamientos que realmente tenían evidencia médica, en principio no me parece mal. Como siempre, algo puede sonar una buena idea, pero hay que ver cómo se implementa, quién audita, cómo hace qué. Claro. Eso sería, doctor, con respecto a lo que dijeron, que hay 90.000 solicitudes sin diagnóstico basado en evidencia científica, es decir, sobre enfermedades cuyo tratamiento con cannabis no está comprobado. Claro, sobre eso y sobre el diagnóstico, porque el mecanismo a veces podía ser un poco laxo y a veces el solo relato del paciente autorizaba esto. Y eso podía abrir pie también a que se pudiera buscar para el consumo recreativo, etcétera, no se entiende. Que es, ojo, es otra discusión, yo no digo que no haya que darla, pero desde el punto de vista médico, el proceder médico siempre implica, en realidad, una búsqueda diagnóstica, como en cualquier caso de medicina. Llegar a un diagnóstico que sea adecuado, no solamente porque el paciente me lo dice, y dentro después, como médico, lo hago todos los días en mi consultorio, es dar un tratamiento adecuado a la evidencia científica. En realidad lo que tenemos que entender, a veces tenemos discusiones con algunos ambientes del mundo canábico, por decir de algún modo, es que esto tiene que entrar en la esfera médica. Entonces, en la esfera médica nos manejamos con moléculas, con sustancias que tienen indicaciones, que no sirven todo para todos y que tienen también contraindicaciones a veces. Doctor, entonces podría ocurrir que esto que dice el gobierno, ¿no? Que hay permisos de uso que, bueno, no se deberían haber entregado y que hay criadores, ¿no? Aquellos que tienen la posibilidad de que trabajen en la producción, que no deberían estar registrados, puede ser algo real. Eso, a ver, eso puede, en teoría puede pasar siempre, como cuando se discutió si se van a auditar los certificados de discapacidad. O sea, no está mal que se audite el certificado de discapacidad, lo que está mal es que se pare absolutamente todo y que en todo ese tiempo no se haga nada porque se está auditando, porque la gente, hay gente que realmente lo necesita, hay gente que hizo las cosas bien, la mayoría seguramente. Entonces, siempre que se toman estas medidas, el temor que tiene cualquiera es que esto paralice completamente. Lo que tiene que quedar claro es que la herramienta de los derivados de la planta de cannabis con especialidad farmacéutica llegaron para quedarse. Nadie está discutiendo esto. Bien, eso es bueno. O no debería estar discutiendo esto, por lo menos. Claro. No, es algo que el mundo ha avanzado ya, ¿no? En ese sentido, sería un retroceso que Argentina vaya en contramarcha. Por eso, yo creo que acá se peca a veces por los dos excesos. Por seguir asociando el cannabis con algo como si fuera solamente una droga de consumo recreativo, cuando hoy ya sabemos que es una herramienta terapéutica. Sin duda, digamos, hay trabajos publicados en papers internacionales, en journals de investigación, por ejemplo, el New England Journal of Medicine, que es quizá de las revistas más importantes del mundo de medicina general, se han presentado los trabajos con derivados de cannabis en epilepsia refractaria. Están apareciendo trabajos sólidos en autismo, con conducta disruptiva. Este es un hecho. El otro extremo, que también es, creo yo, equivocado, lo puedo entender como parte del entusiasmo, de la cultura, etcétera, es pretender que el cannabis es una herramienta maravillosa que sirve para todo. Claro. Hay que tener las consideraciones de cada caso. Doctor, ¿esto que anunció el gobierno impacta de alguna manera en lo que es investigación y en lo que es el fomento a la industria que se pretendía dar a partir de las sanciones del marco regulatorio? No debería, porque en realidad
registro de usuarios. Ah. También es cierto que era un registro también para plantar en algunas ONG. Sí. Nosotros, en el campo, por ejemplo, yo dirijo el laboratorio Aleph Medical, que trabaja con un cannabis de calidad farmacéutico. La investigación se sigue haciendo porque es un producto registrado en ANMAT que no tiene que ver con todo este mundo, entonces no debería impactar en eso. Lo que hay que exigir a los cultivadores, lo que hay es misma calidad. Doctor, perdón, usted no se escucha bien porque nosotros lo estamos perdiendo, se nos corta la señal. Eso está todo normatizado. Hay buenas prácticas de cultivo, buenas prácticas de manufactura. Claro. Yo siempre uso el mismo ejemplo. Cuando usted le duele la cabeza y toma un ibuprofeno 600, y eso no tiene que ver con un capricho, tiene que ver con asegurarnos normas de calidad, de estabilidad, de no contaminantes, etcétera. Claro. Claro. Doctor, ¿podría repetir esto último que nos acaba de decir? Porque justo se perdió la comunicación y no lo pudimos escuchar. Le decía que hay normas que se llaman buenas prácticas de manufactura, que debe cumplir cualquier producto farmacéutico, cualquier fármaco. En definitiva, el cannabidiol debería ser un fármaco. Claro. ¿Ves? Ya. Entonces, el ejemplo que yo le daba es cualquier consumo que usted tome, cualquier antibiótico, cualquier sustancia, en realidad está elaborado de un modo que garantiza que cuando usted toma eso, está tomando exactamente eso, en miligramos, sin contaminantes, etcétera. Claro, claro. Doctor, con respecto al proyecto de lo que tiene que ver ya con la promoción de la industria, ¿no? De regular la inversión pública y privada, de justamente cómo se va a articular los diferentes labores productivos, de comercialización y demás. ¿Se ha avanzado en eso? ¿Se ha creado la agencia reguladora? ¿Qué es lo que está ocurriendo con esa parte de yo no estoy en este momento, yo dirigí el plan nacional de investigación en cannabis entre el 2017 y 2019. No estoy actualmente en esto, no sé exactamente. Sé que estaba buscando, siempre fue una lucha a buscar regularse por las distintas legislaciones provinciales, y la discusión en ese momento que uno daba, y a veces era medio antipático, era la clave siempre tiene que ser la calidad y la seguridad del paciente. Sobre todo en las patologías severas, porque en definitiva uno puede decir, bueno, me duele la rodilla, me tomo unas gotas, no está bien, pero puede ser un poco más laxo, flexible. Ahora, si hablamos de un chico de 6 años que tiene una epilepsia convulsivando 30 veces por día, es otro tema. Doctor, justo le iba a preguntar eso. Científicamente comprobado, ¿para qué sirve el cannabis? Bueno, usted sabe que cuando hablamos de científicamente comprobado hay como niveles de evidencia, ¿sí? Hay una evidencia mucho más sólida, una evidencia que no es tan sólida, pero que nos muestra que se está yendo. Hay que ser también honestos con esto. Esta molécula estaba prohibida hasta antes de ayer, en términos históricos. Sí. Entonces, se va avanzando. La evidencia más sólida, sin ninguna duda, es en epilepsia refractaria. Ahí, las aprobaciones son como tratamiento add-on. Esto significa que es agregado a los otros antiepilépticos. Recordemos, para el oyente que no está familiarizado, epilepsia refractaria o fármaco resistente es la epilepsia que no responde a fármacos ya conocidos, por lo menos 2. Bien. Ahí no hay duda, ya eso no se discute, de hecho la aprobación de ANMAT va por eso. Perfecto. Después, aunque no esté aprobado por ANMAT, están apareciendo evidencias bastante contundentes en el autismo, pero no en cualquier clase de paciente autista, sino en los que tienen lo que se llama conducta disruptiva. Estos chicos pobrecitos que se agreden a otros, se autoagreden, que terminan tomando una enorme cantidad de psicofármacos. Hay evidencia menor, pero está apareciendo, de que estos pacientes mejoran con el CBD, que es el cannabidiol. Y después hay evidencia en curso, de hecho nosotros estamos apoyando, o sea, uno también fomenta esta investigación, de, por ejemplo, en algunos tratamientos de dolor neuropático, dolor asociado a enfermedades neurológicas como la esclerosis múltiple, donde también está apareciendo evidencia. Fíjense que uso mucho el término apareciendo, porque este es el mejor modo y más correcto para decirlo, el más serio. Claro. Doctor, acá hay muchos mitos, y también hay mucha gente que lamentablemente, porque alguien le hace llegar las gotas, lo están ingiriendo. O sea, ¿cuál es la recomendación y digamos que tenemos que tener en cuenta en este caso nuestros oyentes? Bueno, le agradezco porque yo creo que esa es la pregunta clave y es una pregunta excelente. Entiendo que con esto que digo voy a colisionar con muchos intereses y a veces erróneamente se pone la ideología acá. Vieron que
en cada publicidad o en cada información siempre se dice al final, ante cualquier duda consulte a su médico. Total, Sí, sí. sí. Bueno, esto es así. El médico tiene que estar, es imposible que no esté, porque en definitiva, el cannabis lo que trata son síntomas de enfermedades. La convulsión es un síntoma de una enfermedad neurológica, etcétera. El dolor es un síntoma de una enfermedad, y así podríamos seguir. La conducta agresiva de un chico con autismo es un síntoma del trastorno del espectro autista. Entonces, a nadie se le ocurre, o no debería ser, que uno trata un síntoma porque la tía le recomendó o porque en la verdulería le comentaron que con esas gotas. No, hay que investigar. Entonces, esto debería ser privativo siempre de un médico que lo prescribe. Claro. Y no solo que lo prescribe, que a veces también pasó esto en el Reprocan, sino que después tiene que seguir viendo la evolución, porque en algunos pacientes va a funcionar y en otros no, como pasa con cualquier remedio actual. Usted tiene cefalea y a algunos el ibuprofeno no le alcanza, no le sirve. Claro. Irán otro tipo de remedios. Y así con cualquiera. Entonces lo que hay que seguir pensando, siempre digo yo, es pensar como médicos. O sea, cuando uno tiene una enfermedad, tiene síntomas, tiene que hacer un diagnóstico y elegir lo que considera el mejor tratamiento. Este tratamiento puede fallar o no, pero eso viene después. Entonces lo que uno trata, pero no por una cuestión de poder médico, de, como se dice a veces, bueno, de esta lucha de poderes, no. Se trata de que a veces hay un error en el concepto de empoderamiento. El empoderamiento debería ser la toma de conciencia libre, pero informada por alguien. Claro, claro. Entonces, en ese punto, creo yo, de hecho hay muchas ONG muy serias, como Cameda, etcétera, que esto lo entienden y no combaten a la cuestión médica. Doctor, Entonces, o sea, con esto está diciendo que lo importante es también la trazabilidad de dónde sale, cómo se lo hace y el seguimiento médico. Es que no hay ninguna duda de esto. De esto incluso hay trabajos internacionales que demuestran, aunque, insisto, sea antipático decirlo, que un preparado artesanal no es lo mismo. Claro. Porque yo necesito de ese paciente que yo darle algo que yo sé que el número uno, digamos, cuando yo fabrico algo en mi casa, puedo hacerlo con asesoramiento, con pureza, pero yo no puedo asegurar que un frasco sea igual a otro, a otro, a otro. Tengo los mecanismos técnicos para hacerlo. Cuando usted consume amoxicilina 850 miligramos porque tiene una angina, usted sabe que hay un organismo atrás que es el ANMAT que controla, que hay organismos de control interno que hacen que el primer comprimido de amoxicilina en el blister sea igual al cuarto y sea igual al noveno. Claro. Y esto que parece una obviedad, hay que decirlo porque muchas veces se olvida. Doctor, ¿y entonces por qué se permite que las personas tengan, digamos, lo tengan en su casa, lo puedan, tenerlos en su casa y hacer el aceite en su casa, lo puedan producir el aceite en su casa? Bueno, esta es una gran discusión. Yo entiendo, creo que el espíritu original del Reprocan buscaba que si una persona hace eso, aunque yo pueda no compartirlo desde lo médico, no le voy a mandar la gendarmería a seguro. que saque 3 plantas. Entonces me parece que acá no es solo, como siempre, no es solo medicina, sino también cuestiones políticas. Por supuesto. Entonces, y yo creo que idealmente esta cosa no debería ocurrir. Lo entiendo porque uno no puede ver esto fuera de la historia de los movimientos culturales. Yo siempre digo, la gente no anda con una remera que le diga aspirina, por no decir una marca, pero sí anda con una remera con una planta, una hoja de cannabis. Sí. Claro. Entonces, estas cosas hay que tenerlas en cuenta cuando uno legisla, digamos. Yo que he estado también tratado, entiendo que no es fácil. A mí no me gusta la idea de que uno aprende, la idea de caerle rápidamente a quien hace una normativa esta. Sí creo que, bueno, ya que se hace eso, al menos se controle a quién y para qué. Claro. Doctor, ¿por qué la Organización Mundial de la Salud había solicitado desclasificar el CBD? Está muy bien ese pedido y yo lo comparto, porque el CBD no tiene un componente tipo adictivo como el THC, que es el tetrahidrocannabinol, que en la jerga podríamos decir el que pega. Entonces, y ojo que acá también hay un mensaje médico equivocado. Yo he escuchado a veces a colegas decir que el THC no genera adicciones ni problemas. Eso es absolutamente falso. Y no lo digo esto desde un lugar de político ni con poder policial. Hay un montón de trabajos que demuestran que el THC tiene un montón de consecuencias, desde mayor riesgo de episodios psicóticos en los adolescentes, trastornos cognitivos, y sobre todo hay que tener en cuenta algo. Por el tema de las cruzas genéticas y de plantas, lo que se fuma hoy es 40, 50 veces más potente que lo que se fumaba hace 40 años.
En la década del 60, cuando aparece el Flower Power, Guerra de Vietnam, movimientos hippies, etcétera, el consumo eran plantas que tenían mucho menor contenido de THC. Claro. Hoy esto ha permitido, lamentablemente, que lo que se consume tiene niveles de THC altísimos. Bueno. Bien. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido usted muy amable. No, les agradezco a ustedes las preguntas y el espacio para aclarar esto, que a veces es un poco complejo llevarlo a cosas simples. Bien, que gracias. tenga un buen día. Hablamos con el doctor Diego Sarasola, él es psiquiatra y especialista en neuropsiquiatría.